La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910, bajo la dictadura conocida como el Porfiriato, con una rebelión encabezada por Francisco I. Madero. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que daba privilegios a los que más tenían, es decir, a las clases más privilegiadas. Estos se hacían cada vez más ricos y los pobres más pobres. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por el capital extranjero, explotando cada vez más a la población. Porfirio Díaz fue un dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años gracias a que durante 7 veces hizo fraudes para ganar las elecciones. Díaz se encargó de que todo el poder estuviera en mano de él, para así poder ejercer como él quisiera. La población más humilde de México, que era la mayoría, estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaban viviendo, mientras que unos pocos se apoderaban de todas las riquezas de México. En el año de 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco I. Madero se candidateara en la plataforma antirreeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaran a Porfirio Díaz a continuar en el poder. En 1910, cuando ocurrió las elecciones, Francisco I. Madero se postuló por la oposición, prometiendo la tan esperada reforma agraria y la distribución de tierras de forma igualitaria, así como garantizar los derechos de los indígenas sobre sus territorios de origen que les habían sido robados. Sin embargo, Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Una vez más, Díaz salió como victorioso, pero su opositor, Francisco I. Madero, logró rebelar a la población y asumió con la promesa de realizar la tan esperada reforma agraria. Luego de recuperar la libertad, Madero se refugió en Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y con la promesa de una reforma agraria que les devolvería sus tierras y sus derechos. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país en contra de la reelección que nuevamente quería hacer Porfirio Díaz, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder se desmoronaba inevitablemente y contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a dimitir el mando. El 25 de mayo de 1911 firmó un pacto con Madero en la ciudad de Juárez. Luego salió furtivamente y se embarcó en un tren a Veracruz y posteriormente viajó a Europa, donde murió en París en 1915. Francisco I. Madero sería electo presidente de México. Él a su vez se volvió el gobernante con la promesa de realizar la reforma agraria soñada por muchos pequeños agricultores.